Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el gran artista Carlos Salas. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar en tu programa. Nosotros felices de tenerte bajo el ente Más Arte, Más Ciudad. Carlos, ¿nacido dónde? Pitalito, en el año 1957. De Pitalito guardo pocos recuerdos, pero algunos muy intensos, aunque mi padre y mi madre con mis dos hermanos salimos de Pitalito cuando yo tenía 3 años. ¿Qué quería hacer cuando niño? Pintor, Siempre. siempre. Claro que también en una época quería ser ciclista o actor o alguna cosa así, pero que se piensa uno en muchas cosas. También médico, pero sí lo que siempre era constante era que era la pintura. Y después se asocia a algo más cercano que la arquitectura, porque habían suspendido las artes. ¿Cómo fue ese episodio de formación académica? Quería estudiar pintura, pero mi papá me aconsejó que buscara una carrera más tradicional. Entonces yo escogí la que se podría aproximar más, que era la arquitectura. Sin saber mucho de arquitectura, terminé ahí mi carrera en 4 años y medio en los Andes, con la intención, me apresuré a sacar el título con la intención de estudiar pintura. Y saber que de Carlos ya está todo dicho en los libros, en las innumerables exposiciones, los ojos puestos en una crítica favorable de cómo ha aportado a las artes plásticas desde una gestión cultural, comercial, artística, que se va desarrollando y reflejando no solo en Colombia, sino en el mundo. Yo creo que mi pensamiento ha ido más allá de lo que yo he podido alcanzar como en el mundo físico. Siempre es mi mundo es muy imaginativo. Entonces me construyo cosas y que a veces resultan hechos. Y lo que te comentaba fuera de cámara sobre Didi Uberman y sus fe de afectos, sus hechos de los afectos, yo creo que están muy vinculados a eso. O sea, lo que impulsa, lo que algunos podrían llamar el entusiasmo, es como un afecto que lleva al hecho. Tiene que haber un hecho, tiene que haber algo construido. Eso tiene que ver mucho con la pintura. Yo me he acercado mucho al arte conceptual en algunos proyectos, pero siempre muy vinculados a la materia, al objeto. Entonces no podría yo ser un conceptualista puro, aunque lo soy por las noches cuando sueño, por ejemplo. Ahí me siento. Pero ahí también se elaboran cosas muy cinematográficas, digamos, y tienen mucho que ver con la materialidad. Llegar a una abstracción pura no podría. Saliendo del concepto o título de artista, de gestión, ¿cómo es un día normal de Carlos? Muy normal. Desde que estoy aquí en La Calera, a raíz de ciertos asuntos personales decidí comprar un terreno fuera de Bogotá, que me vendían una vista y me encimaban un terreno. Entonces decidí hacer ahí un proyecto arquitectónico. Yo estaba muy alejado de la arquitectura y veía muy complicado que yo me pudiera meter en eso, y menos en una construcción rural. Para mí era todo un campo desconocido, estaba muy metido. La parte arquitectónica la usaba en cierta forma en mi pintura como un remanente, como algo del inconsciente, pero en las exposiciones, en los montajes. Mi ojo era muy arquitectónico para los montajes. Y en Mundo tuve la oportunidad de hacer múltiples montajes. Y también fuera de Mundo, como el que te comentaba de David Mansur en La Dorada, que era un ejercicio de montaje muy particular. Entonces, lo que yo trabajaba con el proyecto Mundo era algo que tenía más que ver con la edición que con la curaduría. Entonces eran conceptos nuevos que se estaban por ensayar, entonces tocaba ser muy imaginativo en el proceso. Aunque nunca me he considerado una persona muy imaginativa, mis procesos imaginativos sí son largos y arduos. Y los fue reflejando a través de este lugar que construyó para usted, y es donde empieza a interactuar con la naturaleza
hacia una manifestación muy sensible del jardín. Yo he querido vincular un poco el trabajo de tanto que llevé mi caballete, el que usé para la película que hizo mi hija en el taller. Lo tengo en el bosque, esperando que yo vaya a trabajar ahí. Tengo una obra ahí comenzada para trabajar ahí, como trabajar afuera. También he hecho algunos experimentos descubriendo rocas, jugando con las rocas, con el paisaje. Y también otros experimentos en los cuales algunos elementos encontrados los vinculo a la obra y he intentado eso, no es fácil el camino así, pero la obra más vinculada con el entorno es la casa misma, el taller. Por ejemplo, tiene sus ventajas y desventajas. Yo en Bogotá tenía un taller que no tenía ventanas, no tenía vínculo con el exterior, que se ve en la película, y la luz era cenital. La iluminación era maravillosa. Aquí tengo muy buena vista, tengo 50 metros cuadrados de vidrio, de ventana, y la iluminación no es buena. Pero entonces me toca jugar con eso, y eso hace parte también de la obra. No es que quisiera una iluminación perfecta para una obra como se ilumina en una exposición, pero la verdad es que generalmente no es así. Las obras no se ven así. Entonces yo también he involucrado algo de eso en las obras. La que tenemos aquí atrás ya cambia con las horas. Ese azul va apareciendo desde el ángulo de vista del espectador, pero también desde la forma en que la luz le pega, cambia hartísimo, como si fuera una obra cinética, pero no es el cinetismo tradicional que necesita una iluminación perfecta, sino que el cinetismo viene por su relación con el entorno, en este caso con la luz natural. ¿Puede ser ahora el color más frecuentado, el azul? No. ¿Cuál está en estos momentos manifestándose notoriamente? Ahora siempre está entre el sepia y el azul, eso me lleva a un verde muy extraño. ¿Color favorito? Siempre he dicho que el rojo, pero recientemente mi hija me dice que yo decía que era el rojo, pero que ahora no. Diría que sería el anticolor, el negro, pero no tengo un color favorito ahora. ¿En quién te inspiras? En mis pensamientos, en lo que escucho, en lo que oigo, en lo que sé, en los recuerdos. Además de la pintura, frecuentemente está escribiendo. Semanalmente escribo una nota corta para un medio que se llama ¿Quién y qué? Generalmente sobre temas políticos, pero desde una vista muy personalizada. Me ayuda a resolver conflictos que se me presentan con respecto a la inconformidad que uno tiene con el ambiente político que afecta a cada persona, ¿no? De una forma tan grave. Es impresionante que un mundo tan siniestro como el político pueda llegar a afectar tanto a las personas y que haya tanto cinismo y tanta desvergüenza en ese mundo. ¿Hacia dónde se está direccionando nuestro país? Nuestro país no tiene dirección, aunque no tener dirección es bueno. Me parece una ventaja cuando dicen el famoso dicho de que no hay un lugar para llegar si no hay un puerto al que se tiene en la vista. Yo pienso entonces que tiene múltiples puertos. Colombia puede ir a muchas partes y tiene muchas posibilidades, muchísimas. Si sigue como va muy mal. Va destinada a caer en el abismo, pero siempre hay algo que le hace desviar del rumbo a este barco frágil en el que vamos. ¿Hacia dónde te estás direccionando con tu obra? Quisiera también tener direcciones ahí, tener como cierta claridad. Una cosa que anima mucho son las exposiciones, pero ahora ya no me interesan tanto. Tengo planeada una exposición en Marruecos, en Casablanca, y estaba entrenándome para allá porque es con una residencia. O sea, parte de la obra se va a hacer allá, cosa que no acostumbro yo a hacer. Entonces me estoy como habituando a eso. Y tenía antes la meta de ir hacia las antípodas, que era la exposición en China, y se volvió como una obsesión y fue muy curioso porque se logró avanzar muchísimo, pero quedé de pronto en el punto Nemo, o sea, en el medio del Pacífico, más lejos de la tierra, de tierra firme que nunca. Y me gusta mucho estar ahí porque a veces concretar las cosas no es lo ideal. A veces el concretarlas hace que el desengaño sea más grande que la ilusión que se tiene a contar con algo. Pero sí hay mucha decepción con respecto a la situación actual del país, que también me ha afectado anímicamente. ¿Y se va reflejando en la obra? Ojalá, porque
La obra tiene que ser ese canalizador. Ujú. En cierta forma es lo que la enriquece. Por ejemplo, cuando hice la serie de Marcas del Sentimiento, yo estaba trabajando en mis cuadros y fue en esos momentos después que me diagnosticaron una leucemia. Entonces yo hice la asociación y mi cuerpo estaba expresándose a través de la obra, sin que se supiera. Ya cuando supe de la enfermedad y todo el proceso más psicológico, porque yo nunca viví las secuelas o los efectos de la enfermedad, me di cuenta que no era un tema que me interesaba tanto. Pero yo sí hablaba, y me acuerdo mucho de una charla con Diego, el periodista del Tiempo, que yo le comentaba que la pintura estaba enferma. Entonces me cuestionó muy fuertemente que cuáles eran esos rasgos de la enfermedad. Y yo no podía responderle claramente, tanto así que mandé a hacerle unas radiografías a la obra. Se hizo un TAC, en una máquina de TAC que son tan costosas y tan complicadas en la Fundación Santa Fe. Unas personas de la galería consiguieron, se vincularon con unos médicos que estaban trabajando experiencias con arte y se lograba hacer el TAC de la obra. Entonces la obra se metió, que medía un 80 de alto, como tamaño de una persona, se metió en rollo como si fuera una persona en la máquina y se hizo el estudio para ver qué tan enferma estaba. Entonces yo no sé cuál sería el diagnóstico, pero había formas de diagnosticarlas que pasa como me ocurrió a mí con la enfermedad, que se me diagnosticó era porque me iban a hacer una operación de rodilla que nunca se hizo. Entonces descubrieron que el cuadro hematológico indicaba una enfermedad grave. Entonces también pasa así con el arte, que de pronto lo que indica, los indicios que hay, llevan a algo antes de que se refleje la enfermedad. Entonces el arte y la pintura en particular va más sobre los indicios, no sobre los resultados. En ese quebranto de salud, ¿qué toma como gran enseñanza? El otro día estaba pensando con una de mis hijas en qué epitafio, porque estaba leyendo un artículo sobre epitafios. Y me acordé de uno que decía yo en esa época, es que se acabó el paseíto, se hizo más corto de lo que uno pensaba. O sea, es como vivir un poquito de ñapa. Y yo lo escuché alguna vez de parte de Henri Matisse, que decía que después de que le hicieron una operación de cataratas, él como que revivió. Entonces ya tenía como 80 años y decía que vivía de ñapas, a ella no le importaba. Es como el excedente que uno tiene ahí, como el tanque de gasolina extra que guarda el carro o algo así. Entonces no se toma uno tan en serio esos asuntos, o sobre todo hay un aspecto que es muy desagradable de la enfermedad, que es la autocompasión. Y lo que terminé descartando totalmente, por suerte, en mi horizonte mental. Y hoy sano, salvo y disfrutando de escribir, de pintar, y de pronto esto lo entorna a un estado más de gratitud. La gratitud es fundamental, que la pintura sea un placer, lo dudo mucho. Creo que eso tiene su lado oscuro muy fuerte y se despiertan muchos fantasmas en su ejercicio. No es una pintura lúdica, aunque tenga ese aspecto lúdico indiscutible. Es imposible que no haya un factor igual de magia como de juego en el arte, y de goce y de dolor. O sea, ahí se juntan todas las cosas. Igual que en la escritura. No es fácil, no es de goce, no es de disfrute de tiempo libre y esas cosas, no, es un oficio bastante arduo y exigente. ¿En qué crees? Pues yo podría decir que creo en Dios, ¿no? Pero no estoy tan seguro como Carl Jung, que dice que no cree, no, que la pregunta es como absurda cuando él sabe, ¿no? El saber que existe Dios, pero si es de nivel de creencias en eso, en el hombre, creer en el hombre y en personajes, imposible, y creer en el arte pues tampoco es una cuestión de fe. No es una cuestión de fe, es de confianza, y que a veces hay que ser ingenuos y caer y caer y caer y levantarse cada vez. No es la ingenua fe o la ingenua confianza, no creo que sea el mejor aliado para
esta labor. Yo lo veo mucho como una labor. Para mí el arte es una labor constante, constante, constante. Que si yo pudiera parar de hacerla, pues de pronto sí, porque es como cualquier labor uno puede decidir de interrumpirla. ¿Qué coleccionas? No, mi propia obra, pero por la fuerza de tenerla, se ha ido amontonando mucho. Aparte de eso hay una afinidad por las rocas. Sí, pero no como colección, me gusta como estar acompañado de ellas. No, yo no colecciono ahora nada y sería... En una época sí quise coleccionar y tuve varias obras de artistas, pero después me tocó el desapego cuando las circunstancias económicas de la galería lo exigían. En esa época de galerista y con el conocimiento, acompañamiento de movimientos artísticos, ¿cómo ves el arte hoy en su escenario? Es que el arte está dividido en muchos niveles y jerarquías. Aquí vino recientemente una amiga a mostrarme, una amiga reciente que no conocía y que es pintora aficionada, a mostrarme sus pinturas. Es muy complicado poder hablar desde el mismo nivel del arte como si fuera algo general que se pueda catalogar igual, ¿no? Eso tiene sus distintos niveles. Igual existe dentro de las categorías artísticas, dentro del coleccionismo también hay coleccionismos de distintos niveles, también hay galerías de distintos niveles y hay artistas de distintos niveles. Entonces no se puede nivelar. Yo fui profesor hace 25 años, fui algunos años profesor. Sería absurdo calificar a un artista como si fuera un artista profesional a un alumno. Pero hay siempre la exigencia de que él va a ser, hay como esa potencia de ser artista. Entonces también en el arte hay esos niveles y que cada uno también los interpreta como quiera. Por ejemplo, aquí a mí me tocó toda la época de los maestros colombianos, entonces era una cosa muy institucionalizada. Y yo siempre estuve contra los maestros, o sea, contra tener un referente claro, y eso me causó muchos problemas. Cuando ya decidí formar la galería me dediqué a rescatar maestros. Entonces existen distintas cosas. Cuando estaba en la galería y me metía tanto en la vida de los artistas, apreciaba muchísimo la obra, ya tomando distancia no tanto. Entonces uno, según cómo te ubicas, cómo estás, hasta las afinidades, los afectos afectan en tu apreciación de una obra. Si tú estás bien con una persona, ves la obra mejor que si tú tienes algún desagrado o algo con esa persona. Por ejemplo, uno no podía pensar que Margaret Thatcher admirara a Francis Bacon cuando decía que era un pintor asqueroso, o sea, por lo que pintaba muerte, pintaba carne, pintaba yo no sé qué. Entonces es imposible que ella alguna vez tuviera una buena apreciación de Francis Bacon, pero es un gran artista, discutiblemente. Pero si hay otro artista que se dedique a lo mismo que Bacon, a pintar lo mismo, pero es un artista de cuarta categoría, pues entonces uno no lo apreciaría igual. O sea, hay factores externos a la obra que hacen que uno aprecie o no aprecie una obra cuando no debería ser lo importante. Qué buena respuesta, qué manera tan certera de definirlo en su rumbo y en su emoción y en su expresión, lo que hace el arte en todos sus escenarios, tanto académico como el coleccionismo y el ejecutarlo. Y el que lo aprecia, por ejemplo, comentaste hace un rato que a qué va uno a Europa si no a ver arte. Yo no creo que la gente vaya a ver arte. Es lo más lejano del arte. Yo la última vez que fui a Florencia, y ya fue hace unos años, fui con mi padre y con mi hija. Para mí fue una experiencia supremamente desagradable. Era un lugar ya muy desgastado. Cuando fui hace 30 años más, hace 40 años, cuando fui por primera vez a Florencia, me pareció maravilloso. Están muy desgastados por la mirada de las personas desgasta. Por los pocos años que estuvieron abiertas las cuevas de Altamira al ojo humano le hicieron más daño que todos los siglos y siglos que estuvo cerrada. O sea, la mirada también desgasta y ya no es lo mismo, o sea, pierde su aura. Su aura. La va perdiendo a punta de su uso. Ahora había un cuestionamiento porque para promover
la cultura en Florencia, para que fuera turismo cultural, usaron a la Venus de Botticelli, que es tan bella. Entonces la banalizaron colocándole trajes de diseñadores y haciendo yo no sé qué cosas, colocándola en distintas escenas al personaje. Y entonces banalizan mucho así, pero es que ya ella de por sí está banalizada. Ya es poco el daño que se le puede hacer como a la Mona Lisa, que cuando Duchamp le colocó bigotes era muy distinto ahora. Eso también es cierto. Y resulta que vivimos en un mundo lleno de falsedades, que la obra más costosa que existe en el mundo y que entusiasma a todos que es la de Leonardo da Vinci, que se llama Salvatore Mundi, que es una obra falsa, totalmente falsa. Eso cualquier persona que reflexione sobre de dónde viene, cómo llegó a esa situación y todo, y que nunca fue mencionada en los estudios de Leonardo, que aparece una obra esa y termina vendiéndose en 450 o 500 millones de dólares, una obra falsa. Entonces uno vive en ese mundo de falsedad, que es muy curioso. Por ejemplo, para el mundo oriental no es tan grave eso. Eso tiene un nombre particular al que le dedica Byung-Chul Han, un libro en el cual una falsificación de un iPhone puede ser mejor que el iPhone mismo y le colocan otro nombre. Para ellos no tienen esa connotación. Cuando aquí trajeron los guerreros chinos, yo dije, estos son falsos. Evidentemente son falsos. Mi intuición me dice que es evidente. Entonces yo hablo muchas veces, a veces con esa forma categórica, y la gente me dice, pues no tiene bases para decir eso. Es que mi intuición me obliga a hablar así. Y uno, ¿con qué sustenta eso? Con nada. Cuando llegaron a Holanda, si no estoy mal, el museo se descubrió que eran falsos. El museo hizo un recorrido, entonces se pusieron bravos a reclamarle a los chinos se pusieron más bravos, porque dijeron que cómo se les ocurría, que eran tan valiosos como los que estaban allá, que para ellos tenían el mismo valor que los que estaban allá, porque los de allá también fueron hechos con molde, fueron hechos igual. ¿Y qué tenía eso? Para ellos, Sanchai se llama eso, si no estoy mal. Esa forma de que ellos tienen de la copia no tiene la misma connotación que la tiene en nosotros. Es cierto, que ahí es donde empiezan a aparecer una cantidad de derivados, hasta el arte de falsificar y el valor de crear y también de copiar, y ellos lo ponen en paralelo. Sí, entonces cuando hice el proceso para llevar el calco de Lavachoy a Londres para una exposición que iba en una feria que la hacían en la Galería Saatchi. Sí. Entonces hice un proceso largo que me tocó toda la pandemia porque se fue postergando, se volvió más complejo, y dentro de eso incluí 26 artículos que escribí para Quién y Qué semanales sobre el proceso de Lavachoy, de lo que yo estaba haciendo. Entonces todo eso de la falsificación, el doble, había aspectos muy interesantes que se podían estudiar a partir de eso. Nunca he sido amigo del plagio, nunca he sido amigo, tampoco soy amigo de los derechos de autor. Y yo haciendo un calco, o sea, trasladando una pieza que se ha vuelto un hito del arte colombiano, pero también gracias a que la volvimos un hito, porque de pronto Rómulo Rosso se volvió un artista importante cuando no lo era. No tenía la importancia que se le fue creando y todo. Y la parte negra de la historia de Rómulo Rosso y de Lavachoy y todo esa siempre la van a guardar oculta, y es la más interesante de todas, la que podría llevar hasta un libro de Dan Brown como El Código da Vinci o algo así, pero es esa parte oscura. Faltaba un muerto y por ahí apareció un muerto, que fue el profesor de Rómulo Rosso. Me comentaba un amigo que estaba haciendo un libro biográfico, que había descubierto quién había sido el profesor de Rómulo Rosso aquí, que era un muchacho de 20 años, era un yesero, los llamaban yeseros a los que hacían esculturas para iglesias y todo eso, porque las hacían en yeso. Terminó matando a su joven prometida por celos, y eso me dijo, esta historia está interesantísima para vincularla a todo el proceso de Lavachoy, que es muy cinematográfico, muy curioso. Todo ese lado de la masonería es increíble, y toda la afectación que ha tenido, toda la historia de Rómulo Rosso en México, la destrucción de su monumento a Benito Juárez por masón recientemente en una ciudad de México. Todo eso tiene un lado muy interesante, y tú vas a Wikipedia, quién sabe quién construyó ese Wikipedia, o vas a los libros que le han hecho a Lavachoy y nunca mencionan eso. Y de pronto esa parte oscura que desconocemos es el motivo principal de huir Rómulo Rosso de Colombia a Europa. Él nunca huyó, él siempre lo llevaron como muy llevado, muy trasladado por la masonería. Y por eso terminó en México, que era un centro de masonería poderosísimo. Tanto así, aquí 26 presidentes han sido masones. Yo creo que este tiene mucho vínculo con la masonería.
inmencionable. Pero en México es más fuerte el vínculo con la masonería y él fue invitado. Él llegó de agregado cultural a la Embajada de México sin tener ningún crédito, parecía un empleado de los de ahora de consulados que sin haber terminado ni una carrera ni nada llegan a puestos muy claves en diplomáticos, cosa increíble. Y después terminó en un sitio muy fuerte de masonería que era Mérida. Y ahí él estaba en la logia y todo. Que le dan hasta ciudadanía. Ahí Le dan el dinero para construir durante 10 años con 100 indígenas el monumento en piedra más grande de América, o el monumento en piedra uno de los más grandes de la historia. Pues aparte de los presidentes allá en Estados Unidos, o obras así en piedras gigantescas que hay, pero este sí fue tallado todo, el monumento a la patria, si no estoy mal, que está en Mérida. Qué buena investigación le ha hecho a su obra y vida, que nos muestra hoy un foco totalmente distinto a lo que poco sabemos de él. Lo que pasa es que yo no he investigado, a mí me han llegado las cosas. Por ejemplo, tú hiciste ahora hace un rato una mención sobre la Bachué, que habría que vincularla, que era que el rey de España le había hecho un homenaje o honores o algo así, y eso yo no lo sé y tocaría investigarlo. En el libro de Colombia Art por Cristian Padilla está esta parte redactada. Y cuando expusimos en la galería de la Bachué, ahí terminó comprando la José Darío Gutiérrez, el que contactamos para que nos ayudara en la curaduría fue Cristian. Después hizo el libro. Pero no sé qué mencionaba eso de los honores y eso. A mí ese lado chic de la Bachué no me interesa, sino que todo lo que tenga que ver con las historias que van surgiendo, sí. O sea, que le hagan honores o que Rómulo Rosso fuera un gran artista, o todo ese lado play y light de la Bachué no me interesa. Que la parte más interesante es la historia que la obra. La parte oscura, por ejemplo, cuando la puse aquí en el Atrapaestrellas, descubrí su lado diabólico. Y me puse a ver el techo de la Sistina. Resulta que la serpiente pintada por Miguel Ángel, que le está ofreciendo la manzana a Eva, es una mujer. Con las piernas son dos serpientes, como la Bachué. Entonces yo ahí viéndola la veía muy parecida a representaciones del diablo y de otras cosas muy siniestras. Pero también a cosas muy simpáticas como la cantante en El Quinto Elemento. Había cosas también muy simpáticas, pero también tiene ese lado bastante oscuro. Pasemos a Carlos Salas como padre, que ha tenido una muy buena respuesta de sus hijas hacia una vena artística que ya se empieza a ver algo que resalta. La película, por ejemplo. Sí, ellas son en esencia artísticas, dedíquense a lo que se dediquen. Tienen una naturaleza muy cercana al arte. Entonces Ana es cineasta, está ahora escribiendo. Su pasión ahora es escribir. Sara estudió artes en la Javeriana, se graduó el año pasado. Y Paloma lleva 4 semestres, ahora termina el 4º semestre de filosofía en los Andes. ¿Qué legado prima en una enseñanza como papá y artista bajo el amor? No, yo lo único que siento por ellas es amor. Yo no quiero el que se llama amor incondicional. Yo quiero lo mejor para ellas, lo que ellas consideren lo mejor para ellas, no lo que yo considere mejor para ellas. A veces se confunde por lo que soy tan enérgico a veces en mi forma de hablar, pero no es mi intención, ¿no?, afectar su desarrollo en lo que ellas contarán con mi apoyo en lo que sea. Pero sé que van muy bien encaminadas. Por ejemplo, hay una cosa simpática que de mi generación denigrando de los jóvenes. Cuando yo digo los jóvenes de ahora son muchísimo mejores que lo que nosotros fuimos, muchísimo mejores. Entonces hay un meme o una broma que hicieron unos jóvenes con el exprimidor de limones, ¿sí?, que eso hay que colocarlo así, hacen una cosa muy simpática. Entonces alguien en Facebook o por las redes escribió que esa es la juventud que se nos viene. Ese es un viejo que no logra entender una broma de un joven, porque sí, lo que tiene el joven de ahora es mucho más inteligente, mucho más, con más expectativa en las cosas, con más elementos también con que trabajar
que nosotros. Lo que les toca es un mundo que le dejamos muy, muy raro realmente, muy raro. Entonces les va a tocar ser mucho más sagaces, más inteligentes. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, a mi hija que estudia filosofía, pues es tu momento propicio, porque le vas a ganar como Gasparov le ganó alguna vez al computador, aunque el computador nunca le volvió a ganar. Gasparov nunca le volvió a ganar al computador, pero es un juego como el ajedrez, que es un juego relativamente simple. Con las cuestiones de la filosofía y el pensamiento son muy complejas, las del arte también, a pesar de que han deteriorado tanto el arte, a llevar a los niveles casi que fueron hechos por inteligencia. Antes de que la inteligencia artificial hiciera arte, ya los artistas hacían como si fuera inteligencia artificial. De acuerdo. Eso es lo grave. Deterioran tanto el arte que lo vuelven. Y los que han jugado un papel muy importante en eso han sido el nuevo coleccionismo. Un coleccionismo muy fácil, que le gusta es como coleccionar juguetes para adultos. Entonces el arte termina así. Y una muestra muy clara ha sido el proceso que llevó Arbo. Arbo ha llevado hacia eso y algunas galerías han llevado hacia eso. Pero yo no me puedo quejar ni lamentar con eso, es parte de un proceso que también yo en algo tuve que ver. Cuando empecé a involucrar arte joven en mi galería, en la revista. Pero el principio ahí era rescatar maestros y como crear contexto, algo que se ha perdido mucho. Por ejemplo, ver el deterioro de la obra de Negreda ahora es muy triste, es lamentable, y también de muchos otros artistas que ya no están, no hay un sustento. Pero estuve en la Casa Negreda, en el museo en Popayán, y vi que ahí se está trabajando bien en el rescate de su obra, bastante interesante. Hay un apoyo cultural e histórico que le está dando valor y relevancia a lo que fue Negreda. Yo quedé en mandarle unas revistas porque no la tenía, la había visto por internet. La directora, tengo que hacerlo ahora que me acuerdo. Carlos, ¿qué te gustaría que te preguntara hoy bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? No, pues entonces ahora me toca hacer a mí la pregunta, claro. Porque tú eres de otra generación, estás interesado por estas cuestiones y quieres hacer una labor filantrópica en cierta forma. Que nos cuentes, tú sabes, seguramente ya lo has hecho en el programa, pero que nos cuentes qué te motiva para eso. Entrevista al entrevistado. Carlos, mi acercamiento hacia el arte nace desde la obra religiosa, más que la conexión espiritual, es detenerme ante la contemplación de estas piezas y decir, wow, porque en su época la limitación de imágenes, de información, de educación era poca. Y un artista lograr plasmar a través de una pintura todo un texto religioso y poder de esta forma evangelizar, acercar, enseñar. Después ver uno el arte cómo se va coleccionando es entre las familias, los papás, los abuelos, la gente mayor, y nos vamos ligando la juventud un poco y se va asociando paralelamente a referirse hacia un artista bohemio, soñador, algo fantasioso, pero hoy voy mirando con un ojo más cercano del arte en cuanto a lo que nos enseña, a lo que nos muestra, a lo que nos aporta. Entonces, con todo este punticos o ítems de aquí y de allá, voy viendo que el arte está más impregnado de lo que podamos imaginar. ¿Qué pasa? Que poco lo entendemos, poco lo conocemos, poco interactuamos de manera consciente, y el ser humano teme a veces, o tememos que descubran la parte que ignoramos, y por efecto nos distanciamos. Y lo que estoy haciendo es acercando. ¿Cómo? A través de esos conversatorios, a través de este compartir, a través de este aprender. El que más necesita aprender soy yo. Y lo que estoy haciendo es poniendo una herramienta de comunicación con un nombre que nos apropia y nos vincula a todos. Y por eso Más Arte, Más Ciudad no es de John, es de Carlos, es de Omar, es de Guillermo, es de todas las personas que se interesan por adentrarse y aprender
Y lo estamos haciendo de una forma así, tranquila, humana, sensible, porque hay que bajarlo de ese currículo en el cual está tan cerrado y llevarlo a todos. Ojo, que no se pierda la honra, el respeto que merece, pero que sí sea parte de nuestras vidas más allá de lo que podamos imaginar. Muy bien. Muchas gracias hoy por hacer parte de nuestro programa. Gracias por ponerme hoy a hablar. Ya hoy Bueno. hoy no estuve en el papel de pregunta y respuesta, sino de entrevistado. Muy bien. Así son las cosas cuando las cosas tienen dos caras, las monedas tienen dos caras. Gracias, Carlos, de nuevo por hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. Lo llamo de su nombre, esa parte humana, bonita, fraterna que me ha mostrado a través del recorrido que me brindó en sus espacios, de esa manifestación tan humana, tan sensible en el descreste de la vida por medio de la manifestación de la naturaleza, de una simple flor, de un sendero, de un árbol, de una vista. Y lo llamo maestro con el respeto y la veneración y admiración que le tengo, y hoy con gratitud le manifiesto ese gran aporte que ha hecho a las artes colombianas. Hoy usted me está conociendo y yo lo conozco hace mucho por su obra, por su vida, y en algo hay conexión, en un testimonio de vida que ambos somos luchadores de haber superado, gracias a lo que o en quien creemos, de una enfermedad terminal. Y aquí estamos. Muy bien. Haciendo arte y transmitiendo arte. Lo invito a que despida el programa. Bueno, he tenido el placer de una conversación agradable, un recorrido en una mañana extrañamente soleada con mis amigos de Más Arte, y envío un saludo muy cordial a todos.